Y ahora tenemos al ingeniero, geógrafo e investigador del Instituto Geofísico del Perú, PhD, Ken Takahashi, que nos va a disertar sobre el fenómeno del Niño en el Perú. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una corrección nomás, no soy geógrafo, mi profesión es de físico. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en el Instituto Geofísico del Perú es en cierta forma parecido al que se hace, creo, en epidemiología. Nosotros intentamos entender cómo, en el caso de las enfermedades, uno intenta encontrar, digamos, relaciones, intenta determinar mecanismos. Nuestra investigación se centra también en eso, con ese enfoque, en este caso en el fenómeno del niño. Nosotros intentamos entender cómo funciona el fenómeno en sí, cuáles son los mecanismos físicos en este caso, y con suerte este conocimiento nos va a servir para ser capaces de hacer mejores predicciones, tales como lo que hemos estado haciendo desde el año pasado para el evento que está en curso. Ahora, lo que quisiera presentarles ahora son algunos conceptos básicos de qué cosa entendemos nosotros por el niño, más o menos cómo se manifiesta eso en el Perú, y al final algunas ideas sobre cómo esto puede cambiar con el cambio climático y de repente, bueno, no voy a hablar sobre la salud, pero ya ustedes van a poder sacar algunas conclusiones sobre lo que puede implicar. Para entender el niño, primero tenemos que conocer un poco cómo es el clima normal en el Perú, sobre todo en la costa. Nosotros tenemos que las temperaturas del mar en la misma costa de Perú son bastante frías considerando la latitud a la cual estamos, es decir, Perú es un país tropical. Nosotros en principio deberíamos esperar temperaturas del mar como la que tendríamos, por ejemplo, en Brasil o en las costas de Nueva Guinea, etcétera, 28 grados quizás, pero en realidad las temperaturas son bastante más frías. Y la razón para eso es que nosotros tenemos un fenómeno que se le conoce como el afloramiento costero, que lo que es básicamente el viento, no sé, voy a mostrar acá mejor. El viento va soplando normalmente de sur a norte a lo largo de la costa, como está ahí indicado con esa flecha, y eso empuja el agua, ¿no? Empuja el agua de sur a norte. Eso produce lo que nosotros conocemos ya desde el colegio como la corriente de Humboldt, la corriente fría, que no solamente se limita a la costa, es decir, no solamente está viajando de sur a norte a lo largo de la costa, sino además hay una componente, ya debido al efecto de la rotación de la Tierra, que hace que esa agua sea desplazada hacia afuera, es decir, sea desplazada mar afuera, y eso genera un vacío, digamos, en la misma orilla, que hace que hay agua debajo de la superficie ascienda. Entonces, constantemente el viento está empujando el agua hacia afuera de la costa y eso está generando un ascenso de aguas que son más frías. Esas aguas que están más profundas son aguas más frías. Entonces, casi como un sistema de aire acondicionado. Nosotros constantemente estamos reemplazando el agua que es calentada por el sol, estamos reemplazando por agua fría. Entonces, eso hace no solamente que nuestra costa tenga un clima bastante más templado considerando la latitud, sino además esa frialdad del agua impide que se generen lluvias intensas, porque para que haya lluvia intensa lo que necesitamos nosotros es aire húmedo y caliente que pueda ascender por su misma ligereza y eso llevar el vapor de agua hacia lo alto, que luego condensa y cae como lluvia. En la medida que nuestra agua sea fría, eso no ocurre. Entonces nosotros lo que sí tenemos son estas capas de nubes persistentes como salvo el verano, prácticamente son cielos grises, no tenemos tormentas propiamente. Como ya podrán anticipar, el niño es la disrupción de esa situación, es decir, ya ese proceso de afloramiento costero ya no es eficiente, el agua de la costa ya no se mantiene fría como tenemos normalmente, sino más bien ya en casos más extremos se llega a tropicalizar, es decir, ya las temperaturas de la costa llegan a ser como de 28 grados en casos muy, muy extremos y podemos tener ya lluvias intensas. Ahora, este fenómeno del niño no es nuevo, es decir, se puede considerar que prácticamente siempre ha estado con nosotros, pero en realidad la primera descripción, digamos, científica de este fenómeno es de este artículo de 1891 de la Boletín Geográfica de Lima, donde se habla de esta contracorriente marítima entre Paita y Pacasmayo, que es entre la costa de Piura bajando hacia la Libertad. Y aquí algunos pasajes que he resaltado mencionan que en ese verano de 1891 hubo esa corriente contraria a la de Humboldt que conocemos, que esa corriente seguramente vino del Golfo de Guayaquil porque las aguas eran calientes, que eso seguramente explicaría por qué ese verano había sido muy cálido y con mucha humedad,
y eso a su vez explicaría por qué ese verano hubieron fuertes inundaciones, fuertes lluvias, probablemente por la evaporación del agua, del vapor del agua. Entonces ese fenómeno, digamos, integral, donde tenemos las aguas cálidas, tenemos las lluvias intensas, el calor, la humedad, es lo que la mayoría de peruanos creo que identificamos con el Niño. En esa época todavía no se hablaba del Niño, recién se estaba describiendo esto, y más bien ya obviamente una vez que se empezó a hablar de esto, ya la comunidad científica intentó profundizar un poco más. Hay un artículo ya 2 años después, también en la misma revista, la Boletín de Sociedad Geográfica de Lima, donde ya se reporta que, ya preguntando a la gente que vive en la zona de Paita, se encuentra pues que los marineros de esa zona ya conocían esa corriente de norte a sur y le llaman la corriente del Niño. Y eso, como dice ahí textualmente, sin duda porque ella se hace más visible y palpable después de la Pascua de Navidad. Entonces esas aguas cálidas normalmente vienen después de la Pascua, pero aquí en realidad lo que se habla normalmente con respecto a la corriente del Niño tiene 2 connotaciones. Una es una corriente del Niño normal, que ocurre siempre después de Navidad, que es básicamente el verano, es decir, durante el verano el sol calienta el agua, entonces tenemos más presencia de agua cálida, pero además nosotros distinguimos el fenómeno del Niño, que viene a ser una manifestación mucho más intensa, digamos, de esta situación, es decir, esa corriente cálida o esas aguas cálidas pueden presentarse más al sur, con mayor temperatura, y ni siquiera tiene que ser en el verano. Puede ocurrir también en el invierno, como hemos tenido el año pasado. El año pasado la costa de Perú ha estado más cálida que lo normal en invierno, lo cual se ha traducido como un invierno poco frío. No hemos tenido lluvia porque en invierno es bien difícil de que llueva con lluvias intensas, que a lo más tenemos nosotros en Garúa en el invierno. Entonces, el Niño nosotros actualmente lo relacionamos más con variaciones con respecto a lo normal, es decir, como le llamamos nosotros en nuestra jerga, las anomalías. Las anomalías son la desviación en variables como la temperatura, la humedad, el viento, etcétera, con respecto al promedio normal. Ahora, acá hay algunas series de datos donde se muestra que el Niño se manifiesta de diferentes formas. La figura de arriba son las lluvias medidas en la costa de Tumbes. La segunda figura son las temperaturas medidas, la temperatura del mar medida en la orilla de la Libertad. Y la última es el nivel del mar medido en el Callao. Y como pueden ver, las variaciones en las 3 series son muy similares, a pesar de ser lugares diferentes y variables diferentes. En particular vemos estos grandes pulsos como este de acá y el del comienzo, que corresponden a los eventos El Niño de 1982-83 y 1997-98. Son los que la mayoría de gente, los peruanos, cuando hablamos del Niño, automáticamente están pensando en esos. Los super niños, los mega niños, los niños extraordinarios, como le llamamos nosotros. Ahora, el Niño puede ser extraordinario, es más, tenemos 2 registrados, pero hay otros que son quizás menos notables, pero también se pueden ver en la figura, moderados, débiles, y constantemente el Niño se presenta en la costa. Entonces nosotros, no todos los niños son desastrosos, hay niños que incluso pueden ser beneficiosos, que pueden traer lluvia, sobre todo en las partes áridas del norte, que son necesarias para recargar los acuíferos, para la vegetación, para el uso de la gente. Ahora, las lluvias más extraordinarias obviamente pueden traer impactos intensos, y eso es lo que este año se tenía como gran preocupación. Es decir, nosotros a mediados del año pasado o a comienzos del año pasado teníamos la perspectiva de que de repente podíamos tener un evento del Niño como este de acá, 97-98. Finalmente, por suerte, no se configuró de esa manera, pero de todas maneras ya el gobierno ha tenido que tomar las precauciones como si eso fuera a ocurrir. Es decir, hay que prepararse para lo peor. Ahora, un problema que tenemos nosotros con el Niño es que no solamente hay niños de diferentes tamaños, sino también hay niños de diferentes tipos. Y esto es algo que la comunidad científica internacional recién está empezando a investigar en los últimos 15 años, quizás hasta menos. Es porque nosotros, digamos, la comunidad científica que investiga el Niño ha trabajado desde los años 70, 80, 90 y ha llegado a entender la esencia del Niño, o sea, lo más básico de cómo funciona el Niño en su concepción más sencilla. Y a una vez que tenemos eso, bueno, queremos aplicar nuestros pronósticos, etcétera, y nos damos cuenta que no funciona tan bien porque los niños son diferentes uno del otro.
Y eso, por ejemplo, estos últimos años, el 2012 el 2000 y el 2014, han sido años, digamos, donde los pronósticos han fallado a nivel internacional. Entonces, ya los científicos como que se están empezando a cuestionar, bueno, quizás nos falta saber más de lo que creíamos. Entonces, acá un ejemplo, hay diferentes formas de clasificar el niño, pero aquí lo que estamos mostrando es la temperatura, la anomalía de la temperatura de la superficie del mar, es decir, cuánto más caliente está con respecto al normal. Es por decir, por ejemplo, aquí los colores más oscuros, rojos, indican temperaturas 3 grados por encima de lo normal. Es como una fiebre, digamos, de 40 grados, no, 3 grados por encima de lo normal. Entonces, estos de acá son los niños extraordinarios. Tenemos dos, el 97-98 y el 82-83. Y hay otros, bueno, estos eran los niños conocidos antes del 82. Es decir, en el verano lo que se veía era como un calentamiento que estaba un poco retirado hacia el centro del Pacífico. Y más bien, en los últimos años hemos estado viendo niños como este de acá, que le están llamando el niño Modoki o el niño del Pacífico Central, entre otros nombres, que ya ni siquiera se ve realmente en la costa de Perú. Entonces es un niño que para nosotros prácticamente no es el niño. Pero la comunidad científica internacional le interesa mucho estos eventos porque estos calentamientos en el centro del Pacífico afectan a otros países. No necesariamente, quizás no tanto al Perú como esos de ahí, pero también nos afectan. Ahora, este año, como mencioné, había la preocupación de que podría ser un niño extraordinario, un niño muy intenso. Y efectivamente fue muy intenso, pero como pueden ver acá, fue muy intenso aquí, en el centro del Pacífico, y en la costa de Perú también hubo calentamiento, pero no tanto como en el 97-98 o el 82-83. Entonces fue un niño que, si bien se parece un poco a ese de ahí, también se parece un poco a ese de ahí. Entonces nosotros tenemos la esperanza que ese tercer niño, este iba a ser el tercer niño para nuestra muestra. ¿Quién tiene el puntero? Ahí está jugando con el puntero, creo. Ya. Finalmente no, es un nuevo tipo de niño. Así que en parte nos sorprendió, en parte también lo anticipamos, y voy a explicar un poco más eso un poco más adelante. Ahora, ya mencioné entonces que el niño tiene varias manifestaciones. Esta es digamos, la figura clásica de qué cosa pues, nosotros podemos esperar con un niño cuando se da en el verano en la costa de Perú. Además del calentamiento del mar y del aire, nosotros podemos tener lluvias intensas que pueden generar inundaciones, que pueden traer también, además de la inundación del agua, también está trayendo sedimentos que pueden colmatar los ríos. Esos sedimentos también pueden ingresar al océano y afectar a los ecosistemas, a la geomorfología de la costa. Además tenemos una elevación normalmente del nivel del mar, como ya vimos en el caso del Callao. Y además algo que es quizá un poco más sutil para nosotros, pero mencioné que con el afloramiento costero nosotros constantemente estamos trayendo agua fría debajo de la superficie. Ahora, esa agua fría está más o menos, en la costa de Perú está más o menos por debajo de los, digamos, 40, 50 metros de profundidad. Entonces nosotros siempre estamos jalando de la capa de agua fría que está debajo de una capa caliente. Entonces hay una separación entre esas dos capas, cálida y fría, que le llamamos la termoclina. Entonces la posición, qué tan profunda es esa termoclina, controla qué tan caliente o qué tan fría es el agua que estamos jalando de abajo. Entonces durante el niño esa termoclina se profundiza, es decir, las aguas frías se profundizan y están más lejos de nuestro alcance. Y eso es importante no solamente porque es la que genera en primer lugar el calentamiento de la superficie, sino además afecta al ecosistema marino, porque esas aguas frías además son aguas ricas en nutrientes, que son las que, digamos, son la base del ecosistema marino costero. Entonces, típicamente cuando la termoclina se profundiza, la anchoveta también busca agua fría, se pega a la costa, o si no, también se hunde buscando esas aguas frías, y en casos más extremos se va hacia el sur. Entonces, esas son las grandes, digamos, manifestaciones del niño en la costa, en verano. Ahora, ya mencioné anteriormente que el niño puede darse como calentamiento no solamente en la costa, sino en el Pacífico Central. Entonces nosotros, operacionalmente, para el pronóstico, nosotros trabajamos con dos regiones. Una que le llamamos la Niño 1+2, que está cerca de la costa de Perú, y una en el centro del Pacífico, que es Niño 3.4, que es la que prácticamente todo el mundo monitorea. Prácticamente nadie más que nosotros monitorea esta de acá, porque esta nos afecta a nosotros y prácticamente solamente a nosotros. Pero esa de ahí afecta a todo el mundo, incluyendo también al Perú. Entonces nosotros monitoreamos ambas regiones. Y mencioné que nos afectan ambas regiones
En este caso estamos viendo un estudio sobre el efecto sobre las lluvias a nivel nacional. Tenemos que cuando hay un niño, donde el calentamiento se da acá en el Pacífico Oriental, es decir, cerca de nuestra costa, el efecto es lo que esperaríamos, es decir, más lluvias en prácticamente toda la región costera, pero cuando el niño es exclusivamente en el Pacífico Central, el efecto es contrario, es menos lluvia. Menos lluvia, pero no tanto en la parte baja, sino más bien en las partes altas de los Andes. Incluyendo hasta el norte, es decir, hasta Piura, uno puede tener menos lluvia en las partes altas, y eso lo hemos tenido este año. Es decir, desde el comienzo de temporada de lluvia del 2015, nosotros hemos tenido caudales en la costa norte que han sido más bajos que lo normal. O sea, con el Niño menos caudales. Recién, ahora cuando las temperaturas de la costa han sido suficientemente altas para que genere lluvia, ya han empezado hemos tenido por lo menos un par más o menos de eventos de crecidas, pero salvo por eso, los caudales han sido bajos. Y eso es particularmente marcado en la parte sur, donde ya en los años, por ejemplo, el 82-83 tuvimos en el Niño 82-83 tuvimos una sequía bastante intensa en el sur, y esa era la otra gran preocupación para este evento, y se dio en cierta forma. O sea, tuvimos un déficit de lluvia en la Sierra Sur, aunque afortunadamente tuvimos en febrero unas lluvias así de la nada que recuperaron un poco los recursos hídricos, pero de todas maneras en agricultura se tuvieron pérdidas. Este es un mapa de cómo fueron las lluvias, o las anomalías de las lluvias durante el Niño 82-83. Y aquí es interesante ver los fuertes contrastes que puedan ver. Por ejemplo, acá en Tacna, verde significa más lluvia, amarillo significa sequía. Es decir, nosotros dentro de la misma región Tacna hemos tenido un fuerte gradiente de más lluvia en la costa y grande sequía en la parte alta. Y eso se puede ver en realidad en toda la vertiente del Pacífico. Es decir, el Niño no es simplemente decir más lluvia, no. Dentro del incluso mismo Piura este año, o Tumbes, hemos tenido, como les mencioné, ese contraste fuerte entre las lluvias en la parte baja y las partes altas. Y como les mencioné, esta sequía se debe al calentamiento del mar en el Pacífico Central, mientras que estas lluvias en la costa se debieron al calentamiento de la costa misma. Es decir, el niño en el Perú en realidad son dos niños, a nosotros nos golpean dos niños por dos lados. Uno es del centro, nos da acá en los Andes y en la Amazonía también, y el niño en la costa también nos produce lluvias en la misma costa. Ahora, les hablé de la magnitud. La intensidad del Niño es muy importante para nosotros, porque si es un niño como el 998 o el 86-83, el impacto es mucho mayor, y eso se puede ver en estas lluvias anualizadas en Piura, ordenadas de mayor a menor. Vemos las dos primeras son esos dos grandes niños, y la tercera ya es mucho menor. Ahora, el Niño de este año, todavía no tengo el dato, pero probablemente está por acá. Es decir, nuestra preocupación era que fuera algo así. Finalmente no se dio, por suerte. Ahora, el estudio del Niño, el pronóstico del Niño se basa en entender los mecanismos físicos no solamente en la costa de Perú, sino en la escala de todo el Océano Pacífico. Y este es digamos, la caricatura que se maneja a nivel internacional y cuáles son las componentes de esos mecanismos que controlan este Niño sobre la escala del Pacífico, sobre todo el calentamiento del Pacífico Central. Y básicamente es la acción de los vientos que empujan las aguas calientes hacia el oeste. También la termoclina, que está aquí indicada con esta superficie, se hunde y es como si tuviéramos apilado el agua caliente en el oeste. Entonces, cuando esos vientos se debilitan, esa agua caliente viene hacia acá. Ese a muy grandes rasgos lo que ocurre. Y eso, bueno, entonces durante el Niño tendríamos esta situación de así. La cuestión es que esto es más o menos lo que ocurrió este año, pero lo que no ha ocurrido es que la costa de Perú se haya calentado tanto. Es decir, esas aguas calientes que vinieron no llegaron hasta acá. Entonces aquí tenemos una importante incógnita. Ahora, lamentablemente, los modelos numéricos que se utilizan, matemáticos numéricos que se utilizan para hacer los pronósticos, las simulaciones, son particularmente malos en esta región. Y son problemas que están identificados hace más de 20 años y sin embargo todavía no se han podido solucionar. En parte porque es un problema complejo, pero por otro lado porque a nadie más que a nosotros le interesa. Es decir, no es prioritario para, digamos, Estados Unidos o Australia porque esta región no les afecta. Entonces, aun cuando tengan la intención, problema muy complejo y no es prioritario. Entonces, para nosotros sí es prioritario, pero nuestra capacidad científica en estos temas todavía es bastante limitada. Otro tema que es importante, que no se habla mucho, hemos hablado bastante de cambio climático, pero además del cambio climático que es de largo plazo, digamos, creciente, o sea, digamos, monotónico, es decir, en una sola dirección,
Tenemos otro tipo de variabilidades de largo plazo que son naturales. Y la más notable es la variabilidad decadal en el Pacífico. Es decir, son oscilaciones que se observan en el Océano Pacífico que tienen una escala de tiempo de más o menos 20 años. 20 años cálidos, 20 años fríos, 20 años cálidos. No es periódico, es decir, no es que sea exactamente 20 años. Es más o menos lo que se ha visto. Y no tenemos tantos datos como para poder establecer muchos otros ciclos. Ahora, lo interesante además es que no solamente se manifiesta como un cambio, digamos, en las temperaturas en promedio, sino además parece que afecta al niño. Entonces nosotros, bueno, en esta figura lo que estoy mostrando en la de arriba son las anomalías de la región de la temperatura de la región niño 1+2. Es decir, el niño serían estos pulsos calientes rojos. Bueno, también está el concepto de la niña. La niña sería, digamos, eventos fríos. Y como podemos ver, hemos tenido en los años 80, 90 estos dos grandes eventos y otros eventos sustanciales, y más bien en los años 2000 en adelante han sido eventos, digamos, de más corta duración y quizás más pequeños, y este es el de ahora. Es decir, nos hemos quedado, ha sido el evento más sustancial de los últimos años, pero no llegó al nivel de los dos anteriores. Ahora, algo que nosotros estamos especulando, que entonces que ha estado detrás del hecho que este niño no haya crecido tanto, ha sido la acción de estos vientos del sur. Es decir, nosotros ya les mencioné que los vientos del sur producen el enfriamiento de la costa a través del afloramiento costero. Entonces, este es un índice que estamos utilizando para monitorear esos vientos del sur. Y como podemos ver, este periodo a partir más o menos del 99 hacia en adelante, hemos tenido vientos fuertes. Más bien, los años 80 y 90 han sido los vientos débiles. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros lo que hemos visto, por lo menos ya en el año que ha pasado, es que estas aguas calientes han estado viniendo hacia nosotros a través de lo que le llamamos las ondas Kelvin. Esas ondas han estado viniendo, pero el viento como que las ha matado. Entonces, no ha permitido que la costa se caliente. Entonces, parece que esto nos ha salvado. Pero esto creemos que no es... que es una oscilación en cierta forma. Entonces ya hemos tenido esa fase, hemos tenido esa otra, ¿y cuánto durará esta de acá? Entonces antes de que nos golpee el cambio climático, que eso es una variación de largo plazo, esto en cualquier momento va a pasar a la otra fase. Y cuando eso ocurra, probablemente los eventos del Niño como el 97, 98, 82, 83 van a volverse más probables, más frecuentes. Ahora, nuestro estado de conocimiento científico sobre este tema es todavía bastante limitado, pero ya hay indicación entonces de que deberíamos preocuparnos de entender mejor. Bueno, y acá ya para terminar, algunas, ya para el tema de cambio climático y el Niño, aquí algunos puntos que se conocen, es decir, algunas conclusiones que están reportadas en artículos científicos o incluso el reporte del panel intergubernamental de cambio climático. En primer lugar, el efecto del cambio climático, según el último reporte del IPCC, el efecto del cambio climático en el Niño no está claro. Es decir, no sabemos si el cambio climático ha afectado ni la frecuencia ni la intensidad de los eventos del Niño. En la historia, digamos, en los registros históricos, se ha visto que el niño, la niña, digamos, han variado en el tiempo, pero no podemos nosotros atribuirlo al cambio climático porque existen estas otras variabilidades decadales que son naturales. Entonces, no podemos separar uno del otro. Y para el futuro, lo que nosotros usamos como herramienta principal son lo que les mencioné, los modelos de cambio climático, los modelos numéricos, estos de simulación, que dicen cosas diferentes entre sí, por lo menos mirando la frecuencia y la magnitud del Niño. Algo que ya enfocándonos un poco más en los eventos más extremos, lo que se ha encontrado es que según estos modelos, en el futuro, como el aire va a ser más cálido y va a tener más humedad, las lluvias parece que van a ser más fuertes durante el Niño. Es decir, el evento del Niño, aun cuando el Niño en sí como calentamiento no cambie, esos mismos eventos van a traer más lluvia. Entonces eso ya es algo importante para nosotros, porque quiere decir que aún no necesitamos que el Niño cambie, pero las lluvias del Niño pueden ser más intensas. Otra es que el Niño nuevamente visto como una oscilación, digamos, con respecto al promedio. Digamos, por poner un ejemplo, que el promedio es 20 grados, entonces el niño puede ser 20, 24, de ahí la niña 22, 18, 20, 24, así, oscilaciones de 4 grados. Pero si el promedio sube 4 grados, entonces el niño va a ir de 24 a 28, entonces el niño no tiene que cambiar, pero si se manifiesta sobre un clima más caliente en sí, va a alcanzar temperaturas más extremas todavía.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos, se ha mencionado hace un poco lo de las olas de calor. Digamos que temperaturas que de repente durante el niño llegan a 40 grados, podrían llegar a, no sé, 44 grados. Entonces, ahí, si el niño no cambia, igual podría tener un impacto muy grande sobre la salud humana. Otro tema es, bueno, la mayor parte de las lluvias en la costa norte vienen durante el Niño. Entonces, y este aumento que mencioné anteriormente en la magnitud de las lluvias también vendría durante el Niño. Es decir, durante el Niño las lluvias serían más intensas. Entonces, los desbordes, las inundaciones tienden a responder más a los eventos puntuales de lluvia. Es decir, no a la lluvia promedio sobre el verano, sino eventos de días, de pocos días, ¿no? Eventos muy intensos que pueden producir fuertes descargas, fuertes transportes de sedimentos también, y entonces eso podría incluso aumentar más todavía. Otro resultado es que los eventos La Niña, como un enfriamiento, pero en el Pacífico Central, parece que van a ser más intensos y más frecuentes. Ahora, los eventos La Niña inciden sobre nosotros a través de las lluvias en los Andes y en la Amazonía. Es decir, La Niña puede traer más años lluviosos en los Andes y la Amazonía. Ahora, lo que sí, el efecto del Niño y La Niña sobre los Andes no es tan determinante, es decir, hay otros factores que también juegan. Es diferente al caso del Niño en la costa norte, donde sí hay casi una relación casi 1 a 1, pero con los Andes es más incierto. Pero de todas maneras, este es un resultado que todavía tenemos que explorar más, porque no hemos visto realmente cómo es que puede impactar a los Andes, pero ya nos da una indicación. Y bueno, finalmente lo que les había mencionado, esto es cambio climático, pero la variabilidad decadal natural puede traer cambios más inmediatamente, más a corto plazo y quizás más intensos que lo que podría traer el cambio climático. Entonces, el Niño ya de por sí es una especie de mini laboratorio para ver lo que puede traer el cambio climático. Pero hasta el momento el Niño estaba más o menos espaciado, pero si es que esta variabilidad decadal, el cambio climático nos trae niños más frecuentes, eso puede ocurrir a corto plazo. Entonces, ahí el Niño es un tema urgente quizás para buscar cómo adaptarnos. No puede ser que nosotros sepamos que el Niño va a ocurrir cada cierto número de años y todavía nos siga sorprendiendo, entre comillas, ¿no? Y bueno, gracias. Muchas gracias, ingeniero. También para solicitarle que nos entregue en algún momento un resumen de su disertación muy ilustrada. Muchas gracias.